Bienvenidos a Prototipas, un nuevo episodio en esta tercera temporada. Hoy vamos a hablar de la soledad. Un tema que puede suscitar del otro lado, imagino las personas que están escuchando, en algunas puede suscitar interés, para otras personas puede ser extraño, porque es un tema que en general está como un poco tabú, me da la impresión, a pesar de que con la cuarentena quizás se habló más de la soledad, un tema que a veces queda medio relegado. Suele tener una connotación negativa y además así, no nos animamos a hablar de ese tema, pero además cuando hablamos de la soledad como algo negativo. Exactamente, como un problema y además como un problema que deriva en problemas más graves también, porque también es un problema que se medicaliza, que después puede derivar en depresiones profundas, en otro tipo de enfermedades. En general, digamos, convivimos con esa idea de la soledad porque es una idea ligada a que no hay una elección mediante, ¿no? Como que es algo que te sucede, como una desgracia, como algo que te cae o como algo en lo que caes. También, pero no es la idea que vamos a defender hoy. Es que en general hacemos como este ejercicio, o por lo menos creo que lo hago yo, de cuando elegimos un tema, estamos ahí en ese momento de proponer. En mi caso a mí me gusta como ver qué hay en la superficie, ¿no? Como qué ideas sobrevuelan en relación a ese tema, como ¿Qué se dice? ¿Qué se dice del ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver qué. El vecino. Claro. ¿Qué dice la gente cuando me para en la calle y le preguntamos sobre la soledad, ¿no es cierto? Y bueno, me parecía sobre todo esta cuestión de la elección, ¿no? La soledad como algo que no se elige, puede elegirse la soledad, la elegimos. Y yo me acordaba, bueno, esto patagónicos que estén del otro lado escuchando van a saber de qué estoy hablando, pero les voy a explicar igual. La figura del ermitaño se me vino, ¿no? El ermitaño es la persona que elige la soledad. El ermitaño, la ermitaña, el ermitañe, que se va a vivir con nada, que se despoja de todo, que no trabaja, que no se relaciona con nadie y que se va a vivir a una montaña, por ejemplo, ¿no? Y me acordaba, yo soy de Neuquén y allá hay una zona en la ruta 237 que toda la vida se supo que hay un ermitaño ahí, le decían el loco de Coyoncurá, un señor que siempre fue grande, o sea, es la figura esa que vos te imaginás cuando escuchás la palabra ermitaño, incluso con la carta del tarot, ¿no? O sea, que tiene el arquetipo del ermitaño, que es como un anciano que lleva una lámpara en su mano y que va alumbrando, se dice que en su interior la sabiduría. Exactamente, bueno, así, ese personaje era esta persona que vivía abajo de la ruta, es una zona si han ido a la cordillera, como, no sé, camino a Bariloche, es una zona de curvas y contracurvas y esta persona vive como abajo. Se me vino la figura de él, empecé como a investigar un poco más porque se corrían muchos mitos alrededor de él. ¿Y por qué aparecen estos mitos? Porque es una situación que nadie se imagina, justamente como esto, como que no puede elegirse la soledad, entonces esa persona está loca, por ejemplo a se le decía el loco de Coyoncurá. Hay algo que está mal, hay algo raro, hay algún desfasaje, hay algo que no nos cierra, ¿no? Y hay que buscar ahí la explicación. Me acuerdo que se decía, yo era muy chiquita, me acuerdo de eso, que se había armado una teoría sobre lo que le había pasado a él, y que era un médico, y que una vez iba por ahí en esa ruta con su familia, y tuvo un accidente terrible, y se murió toda su familia, y prácticamente él se quedó desde ese día ahí, viviendo. Era como esa la historia, ¿no? Asociado al trauma. Exactamente, como que y quedó súper deprimido y nada, tuvo su vida, se murió hace un par de años que no sabía, justamente me enteré ahora que se había muerto, ¿no? Esa es la leyenda urbana que se generó en torno a él. Exactamente, pero digo, ¿por qué se genera una leyenda urbana? Pero porque hay que explicar algo, ¿no? Como era más simple decir que de hecho después salió la historia verdadera que él quería vivir ahí. Era una persona de un paraje que tenía familia, que tiene un hermano que cada tanto se hacía cargo de él, lo intentaba traer a la sociedad nuevamente y él volvía ahí, o sea, ¿no? Y nos cuesta tanto meternos en la cabeza que pueda haber una persona que decida tener ese tipo de vida, además
despojado de todo, solo y en el medio de la nada. Un lobo estepario, podría ser. Pensaba así, a medida que te iba escuchando este relato del loco de... ¿El loco de dónde? De Coyoncurá, porque De es la Coyoncurá. zona de ahí, sí. Claro, me acordaba que todos, de hecho la mayoría de las teorías filosóficas de las que hemos hablado en otros episodios como Aristóteles o Marx, o bueno, esta idea de que el hombre y la mujer, el ser humano, es un animal político, o sea, que vive en polis, que vive en sociedad, como animal gregario y todo eso así. Entonces, claro, parece que como una definición vivir en sociedad, vivir con otros, como si fuera como la equivalencia de la naturaleza humana, ¿no? Como lo más natural, entre comillas, en esas explicaciones. Entonces, claro, quien quiere vivir en soledad o quien se aleja de lo social, es como algo que tiene que, como si fuera una conducta eso, patológica, pero porque primero se define como una actitud normal, entonces... Y ni hablar, si lo traemos a los condicionamientos de un mundo capitalista en el que vivimos, digamos, también. Como, no sé si consideramos también al matrimonio, a la familia como prácticamente como una sociedad, un SRL, digamos, en el sentido de que afrontar también todos los costos que implica la vida misma, una persona sola. Sí, nos han educado como para entender la soledad como algo peligroso desde la escuela, de decir, ay, hay un chico o una chica que está aislado, tiene un problema, entonces ahí ya empieza como a patologizarse el tema, pero siempre que hay un miedo detrás hay algo, ¿no? Por algo nos hacen tener miedo de eso. Y creo que en los periodos de soledad uno y una puede ver desde otra perspectiva también las cosas. Ahí hay un peligro. Y lo que decís de lo económico es central, porque la verdad que la economía está dispuesta como para que no podamos decidir estar soles, sino que tengas que tener una pareja, ¿no? Una comunidad para compartir gastos y demás. Y ni hablar para cuando la salud no nos acompañe y quién te cuida, ¿no? Si no tuviste hijos o si no tuviste una pareja, están esas angustias también en la gente sola, ¿no? Que elige la soledad. ¿Y alguien lo cuidaba? Porque pienso eres ermitaño, me lo imagino ahí en esa bajada que decís, en ese camino que es... Detestamos todas las personas que nos mareamos cuando andamos en auto, es la parte como tremenda. Sí. Estaba solo todo el tiempo de qué comía, de qué vivía. No sé, obviamente vos no sabés, no era posible saber quizás eso. Era muy típico que las personas que viajaban para ese lado yo he conocido familias que preparaban en su baúl en el viaje una cajita de provisiones para este chabón. De hecho tenía hasta un nombre que le habían inventado que ni siquiera era su nombre. Después cuando se murió se supo que se llamaba Libertador y todos le decían argentino, era Don Argentino y se llamaba Libertador. O sea, hasta ese punto, ¿entendés? De crear ese mito, de crear esa historia fantasiosa cuando en realidad era un buen señor que se llamaba Libertador, que no tuvo hijos, no tuvo amigos y se fue a vivir ahí. Se fue a liberarse. Es tremendo el nombre. Sí, el nombre es súper potente, ¿no? Como Libertador, sí, fuerte, muy fuerte. Y esto de las provisiones me hace pensar como, bueno, tenerle compasión al distinto, ¿no? Sí. Bueno, darle algo. Era algo así. Y me acuerdo, ¿saben qué? Me acordé que cuando vos pasabas por ahí tenías que tocar bocina. Eso también se hacía, era como un saludo así de... como una cosa de un gesto de buena onda con él. También es extraño que eligió un lugar de paso para ubicarse. Sí, quería que lo vean de alguna manera. Igual era como abajo, es como no sé, quedaba como en un puente abajo estaba la casillita. Tenías que parar y bajar, no lo veías. Se sabía, digamos, a la altura, el kilómetro donde estaba, Bien. pero no lo veías, no se veía él. Y bueno, esto me fui como de una cosa a la otra, ¿no? Saltando desde la cuestión de la elección de la soledad a esta figura del ermitaño. Y terminé inventando una muy humilde y muy pequeña teoría sobre la soledad. A ver si me ayudan o a reforzarla o a destruirla. Y encontraba como 3 conductas posibles en relación con la soledad, ¿no? Una es el estar solo, sola, sole, el sentirse sola y el ser
sola. Y acá esta cuestión que decíamos al principio de la carga positiva y la carga negativa, ¿no? ¿No les da la sensación de que ya inmediatamente saben, digamos, a cuál le corresponde la carga negativa y la positiva? ¿Cuál sería, digamos, la negativa a cuál le cabe? ¿A estar sola, a sentirse sola o a ser sola? Y a sentirse, a estar en esa sensación de soledad. Exactamente, es la sensación, porque muchas veces las personas nos sentimos solas y podemos estar alrededor de una multitud de gente, pero es el sentimiento de soledad ese que tiene ese peso, ¿no? Bueno, esta carga negativa que mencionábamos, ¿no? Algo del incomprendido también, ¿no? Como que se puede estar un poco sola y también estoy pensando ahora sí en adolescencias, etapas así complejas, ¿no? Donde una se siente sola porque siente que no encaja, que no te entienden, eso, bueno, también pasa esa sensación y vos estás rodeada todos los días de 35 personas, digamos, ¿no? ¿Cómo es que te sentís sola, no? Y además, bueno, con esta teoría me gustó la idea de encontrar desde las producciones culturales, ¿no? Pensando específicamente en las canciones, también cómo se traducía esto, porque por supuesto que la soledad, como un montón de temas de los que solemos hablar, son principales a la hora de la creación, ¿no? Y del arte. Son temas que han generado películas, series, canciones, poemas. Es casi el amor, la soledad, no sé, están ahí peleando la punta, ¿no? Es verdad. Como los temas 100 años de soledad, ¿no? 100 años de soledad, sí, claro. Entonces, bueno, y la yo soledad me fui... como desamor. También. Claro, sí. En total. relación, pero como lo opuesto o lo que deja el desamor. Exactamente, sí, el vacío ese del ser dejada. La ¿no? desazón. La desazón. Y se me vino Chabela Vargas, ¿quién más para desgarrarse? Para desgarrarse y de ahí todo ese vacío mostrarlo, ponerlo en la mesa, ¿no? Haciendo referencia a este punto, al del medio que marcaba, al segundo punto, el de sentirse sola, ¿no? Ella canta una canción que se llama Soledad y en un vivo que está ahí en YouTube, cuando la introduce, dice... en la vida se comparte todo, dice ella, se comparte la alegría, se comparte el amor, se comparte el dinero, pero lo que no se comparte es la soledad, dice, ¿no? ¡Fua! Y es como... Tremendo. Es como estar Aparte, sola con imagino, la soledad. después de esa introducción tremenda, empieza seguro Chabela, que es maravillosa, con una canción tremenda. Y que ella termina llorando, porque bueno, ahí como era ella que dejaba la vida en cada interpretación, sí, bueno, y lograba transmitir esa sensación, ¿no? La soledad. Pero por otro lado, la cantautora Ana Prada, uruguaya ella, habla de el ser sola, ¿no? Y ahí hay y ahí está toda la carga positiva que queremos rescatar, ¿no? En el ser sola, hay un embanderamiento. La canción que ella canta es un vals, es súper alegre, transmite esa alegría y te la imaginás ahí bailando, vuelan los sombreros, la polvareda, no sé qué, está como en un estado de alegría y está plena en esa soledad, ¿no? Y dice, soy sola, es como un estado, es cuando te preguntan, ¿no? Y vos, ¿qué sos? Yo soy sola. Y es con un orgullo, digamos, ahí hay una construcción de la soledad y una relación con la soledad que me parece que es súper interesante para traer y que me hacía un poco vincular, ya hemos hablado en muchos episodios sobre la filosofía tradicional, original allá, de cómo había, qué condiciones debía tener el filósofo para encontrarse con esas ideas, ¿no? Y estaba esta cuestión de la soledad también, de aislarse, de encontrarse con sus propias meditaciones, ¿no? De hacer esa introspección y dejar lugar ahí a la epifanía, ¿no? A que aparezcan ahí las verdades reveladas a través de la razón, digamos, pero en soledad, es eso, ¿no es cierto? En soledad, pero me da la impresión de que eso no sería tan el ser solo, sino como una cuestión más transitoria, de que vos tenés que tener el privilegio de poder sustraerte, lo que hablábamos del cuarto propio o del espacio,
pero en el ser sola me parece que hay algo como más permanente, de yo elijo definirme en relación a algo que puede ser un estado, pero que dura, que es ser sola. Me parece que está bueno también eso, que a mí la primera sensación que me daba cuando contabas esta teoría, que el ser sola también tuvo mucho tiempo una connotación peyorativa para las mujeres. Me suena igual como de otra época, como de señora total, o de señor, pero más de señora, pues las mujeres tendemos a también a Para mí Ana Prada lo resignificó, lo agarró y lo... Claro, lo empoderó, sí, como totalmente. un giro trópico, como Sí, en sí. eso que era como un insulto o algo que se decía con vergüenza, yo soy sola o Sí. ella es sola, darle otra vuelta está bueno. Sí, totalmente, como algo que se decía, me lo imaginé hasta con la cortinita de esta altura acá negro, ¿no? Como una cosa así, ¿no? Con un pesar, y bueno, y Ana Prada haciendo un bailecito, soy sola, ¿no? Bueno, esto, me gustaba como la idea de que tratemos de reflexionar, digamos, de despojar a la soledad de toda esa carga negativa y de ver que también desde el origen de la filosofía, no tenía esa carga la soledad. Hay que dejarla sola a la soledad. Hay que sacarle todo eso que le hemos puesto y dejarla sola. Tú pensabas hasta las mujeres que se llaman soledad, ¿no? Que les ponen soledad. Sí. ¿Qué está pensando esa gente cuando le pone soledad a la hija, no? O ya quedó como, no sé, como que el nombre le ganó Se al... disocia. Se Sí, disocia, sí. pero es de mujer también. Es de mujer. Bueno, No lo había pensado. Dolores también. Remedios. En cambio, Libertador. Así da gusto. pero Hablando de poneme, libertad también. Libertad. poneme Libertadora, ¿sabés los quilombos que armo? Pero Soledad es verdad, que es un nombre... Yo tengo una tía que siempre dice que odia los nombres abstractos, los nombres que tienen significados abstractos. A mí hay nombres que me gustan, pero sí que Soledad es fuerte. Es fuerte. Sí, Tiene su carga. Y tienen cosas en común la soledad con la libertad, estoy pensando, porque poder estar sola significa un estado de autonomía y esa autonomía significa una libertad para hacer, para decidir sobre mí misma, Simone de Beauvoir hablaba de la soledad, cuando hablaba de la soledad decía, estoy sola y soy libre con mis caprichos. Sí. Hago lo que quiero, duermo de día, Tal cual. vivo de noche, leo. Bueno, un poco en esa línea yo había traído un artículo de Marcela Lagarde, que es una feminista mexicana, que indaga un poco en relación a la soledad, cómo impacta particularmente en las mujeres, porque ya lo que hace en general, como hacemos las feministas, es rastrear un poco, bueno, cómo los roles se han ido como naturalizando, pero en realidad de natural no hay nada, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que en el caso de las mujeres se nos ha educado particularmente para tenerle mucho miedo a la soledad. Hay una educación que tiene que ver con el apego, que precisamente lo que impide es que podamos tener espacios donde el pensamiento autónomo aparezca, y esos espacios necesariamente son espacios de soledad. En el artículo que se llama justamente La soledad y la desolación, ella plantea que una cosa es la soledad como espacio de potencia necesaria para que el pensamiento y sobre todo la duda, ella dice, para poder ser autónomas las mujeres tenemos que dudar, y para dudar tenemos que pensar, y para pensar tenemos que estar solas. Así que todo eso plantea. Y la desolación tiene que ver con la melancolía del añorar a otro, que es algo que se nos inocula desde temprana edad. Y ahí es un poco polémico porque está el tema de la maternidad, ¿no? De los modelos de maternidad con hiperapego, donde ella dice, ese modelo que las mujeres reproducimos tiene que ver con una dependencia emocional que en el caso de los varones después va a ir por otro carril a medida que se van desarrollando, y en las mujeres nunca se termina esa cuestión del apego, de la necesidad de un otro para poder ser felices, porque si no nos falta algo. Entonces dice, si hay algo potencialmente revolucionario es crear espacios de soledad, sobre todo para las mujeres. Y a mí me parecía muy interesante porque algo de esto decían hoy, que en realidad lo que es
perjudicial o nocivo es esa sensación que ella le llama desolación. Cuando decís, qué vacía que me siento porque no hay un otro con quien compartir. Y bueno, y eso es algo que tiene mucho que ver con el hábito, con la educación, etc. Pensaba, ella habla de espacios de soledad, pensando también en momentos transitorios de soledad, como decía hoy Flora, por ejemplo, de esos momentos dedicados a la reflexión, pero que terminan y no forman parte de la identidad o del modo de vida o de la elección de vida de cada uno. ¿En qué está pensando? ¿En momentos o en una elección de vida? Es un poco una mezcla. Yo creo que lo que ella propone es generar espacios de soledad para ir avanzando en que simbólicamente haya otro lugar para la pareja, digamos, para que esos hábitos se conviertan en autonomía real. A medida que vamos practicando esos espacios de soledad, vamos dándonos cuenta que podemos. Una cosa que ella dice mucho es: las mujeres tenemos muy internalizado el yo esto no lo puedo hacer. Yo esto sola no puedo. Aunque no lo digamos y aunque nos hagamos las que no, en nuestro diálogo interno hay algo de no, esto no puedo, que los varones no lo tienen. Entonces eso se va convirtiendo simbólicamente en una sujeción. Y yo al leer el artículo me sentí totalmente identificada con lo que decía, sobre todo lo de la melancolía que hoy decía Juli, decir añorar tiempos pasados como si todo el tiempo pasado haya sido mejor que lo que podemos construir. Como una soledad empoderada también, ¿no? Estoy pensando, no es que es una soledad que es liberal en el sentido de yo vivo sola y me desvinculo, una cuestión más individualista, sino que es poder encontrarse estar sola para desde ahí poder elegir cómo vincularse en esos espacios que no sean porque no es que estamos en una isla, eso también, ¿no? Como hay un momento de encuentro necesariamente, incluso en la persona que le llevaba a este hombre que vivía abajo de un puente, ¿era, no? Sí, algo así como un puente, sí. Pero hay como un empoderamiento, ¿no? De un estar sola para poder encontrarnos quizás, o no sé si hay algo que encontrar, pero bueno, para sí, porque hay como con el compartir me parece que aparece ahí, ¿no? Como el volver y para que el momento del compartir sea rico. Claro. Esa persona, digamos, que tuvo ese momento de soledad, después vuelve y cuando comparte mejor, no sé cómo decirlo, claro, una cosa más. Pues podés estar con gente y estar sola, que es lo que vos decías, lo que traías hoy de Chabela, ¿no? O sea, no es que es solamente un estado de aislamiento. Claro, uno se puede sentir sola en una multitud. Claro. Ese sentimiento es... Sí, pensando en el individualismo que traía Flora, también se puede ser terriblemente individualista y vivir con un montón de personas o estar en familia. Es más, la familia como institución es muy individualista porque hay una cuestión de proteger solo al clan, ¿no? Y de no pensar en lesotres. Entonces no necesariamente la soledad como elección de vida tiene que ver o redunda en un individualismo. Tal cual. No, pero en general está esa asociación, o bueno, quien está solo no puede compartir o no. Sí, yo pensaba cuando leía a Marcela Lagarde que también dentro del feminismo es un desafío, ¿no? Por esto de que construimos redes para empoderarnos, para lograr el lugar que queremos tener, pero ojo que también el laburo es esa doble vía, es con otras, pero también con una misma, porque ahí es donde, bueno, tantas otras feministas nos han dicho y nos han advertido que está introyectado eso, o sea, no es solamente las prácticas, sino lo que tenemos dentro, el hábito ejercido diariamente inconscientemente, ¿no? Lo que ya hemos hablado en otros episodios. Y aparte, en el caso de las mujeres, el estar en pareja, porque bueno, siempre se piensa lo opuesto a la soledad como estar en pareja, creo yo, ¿no? No sé si lo ven de la misma manera. Y eso tiene que ver con no poder ser autónoma en el sentido de que, bueno, en determinadas épocas se estaba bajo la tutela del padre o bajo la tutela del marido. Entonces termina habiendo ahí una falta de autonomía y una necesidad de que la mujer esté con otro que la
proteja y que la cuide y que la tutele también. Me voy a ir muy de época, pero cuando hablaba Osa y ahora que te escucho me acordé de nuevo que me vino Juana Inés de la Cruz cuando ella decía yo quiero leer, quiero tener tiempo para mis cosas y si yo me caso e ingreso en la institución familiar no voy a poder hacer nada y yo quiero estar, no decía así, pero bueno, la idea era esta, ¿no? De tener un espacio de soledad donde poder leer, donde poder escribir, y por eso se mete en un convento a monja. También es que loco, ¿no? Para una mujer que en una época y durante muchos periodos la única alternativa era el salir de la casa del padre, como decía Marcia, para pasar a la casa del esposo, cómo esos espacios de convento debe ser un flash, ¿no? Qué dinámicas tenían, qué espacios ahí había de socialidad, más allá digo de la cuestión religiosa y lo trascendente, pero me parece que eso era algo que ha estado y que hasta no muchos años también era real que una mujer no podía decir me voy a vivir sola, ¿cierto? Tal cual. Era como la opción revolucionaria era hacerse monja, digamos. Una de las personajes históricas que aparecían cuando uno indaga ahí sobre las personas más solas de la historia. El ranking. Bueno, una de ellas, considerada ermitaña, pero en un sentido no tan estricto como el que mencionábamos al principio, porque de hecho vivía en su casa, de su familia muy acomodada y todo, es Emily Dickinson. Estamos hablando de la poeta norteamericana a mediados del siglo XIX, que prácticamente estuvo encerrada siempre en su casa escribiendo poemas. Podemos decir que un poco fue eso su vida. Y de ahí, digamos, el concepto que le cabe de ermitaña, pero como más que nada de vivir de espaldas a la sociedad, ¿no? Escribe un poema recontra dark, que si está medio bajón por ahí, bueno, pásenlo, tápense los oídos un poco. No, está bueno porque, nada, estuvimos todo el tiempo coqueteando con esta cosa, bueno, ¿qué pasa con la soledad? Si es un bajón, no es un bajón, ¿no? Como estamos ahí en el filo, en este tema, sí. Y bueno, se los voy a leer así muy rápidamente, es cortito, y podemos comentar un poquito a ver qué les parece, y después nos dejan sus comentarios en las redes si les pareció muy bajón. Dice, podría estar más sola sin mi soledad. Tan habituada estoy a mi destino, tal vez la otra paz podría interrumpir en la oscuridad y llenar los vacíos del pequeño cuarto, demasiado exiguo en su medida, para contener el sacramento de él. No estoy habituada a la esperanza, podría entrometerse en su dulce ostentación, violar el lugar ordenado para el sufrimiento. Sería más fácil fallecer con la tierra a la vista que conquistar mi azul península, perecer de deleite. Bueno, complicado acá lo que nos transmite Emily, porque está hablando de un nivel de comodidad en la soledad. Es algo totalmente opuesto a lo que nos pasa a nosotras, me parece, ¿no? Como de estar todo el tiempo así en plena convivencia, y ella al revés, digamos, ella estuvo siempre sola, está es como su lugar de confort esa soledad, y un poco como que no quiere arriesgarse, digamos, salirse de ahí porque se le juegan todos sus miedos. Ahí está el miedo que decía hoy Marcela Lagarde, o sea, cuando no es una elección libre la soledad, porque es en relación al miedo que te genera salir. Si te pasara algo peor, prefiero quedarme acá encerrada, que de hecho le pasaron cosas terribles a Emily, entonces dice, bueno, prefiero quedarme acá. Pero esa no es una soledad libre, empoderada, sería más fóbica, más postraumática. Claro, sí. Sí, tremendo. Como prefiero evitar el encuentro eventual con un otro, incluso si me hace bien, eso me parece lo más tremendo, porque ella no dice como, bueno, prefiero estar sola porque capaz que conozco a alguien y me desengaña. No, es peor. Prefiero estar sola porque capaz que conozco a alguien, me ilusiono, entra esa luz de la esperanza. Y después, ¿cómo vuelvo a esto? Lo que se lee ahí es como no soportaría otra pérdida, otra herida, ¿no? No podría sentir placer y luego perderlo. Claro.
Es Tremendo. No hay otra visión. Miremos un poco más arriba. Bueno, yo acá tengo el de Clarice Lispector. Que también está en el podio. Bueno, pero de alguna forma en su obra ha reivindicado lugares de soledad. Clarice, me parece. Dice: Dios mío, dame el coraje de vivir 365 días y noches, todos vacíos de tu presencia. Dame valor de considerar este vacío como mi plenitud. Haz que yo sea tu amante humilde, entrelazada en éxtasis, y haz que pueda hablar con este vacío y recibir como respuesta el amor materno que nutre y envuelve. Déjame el valor para amar sin odiar ofensas ni mi cuerpo. Haz que la soledad me sirva de compañía y que tenga el coraje de enfrentarme. Como que me parece que ahí está, no sé, por ahí yo lo veo como idealizadamente, pero está como diciendo, quiero encontrarme conmigo misma. Es difícil, pero quiero hacerlo como... Claro, o sea, Dios me tiene que dar ese coraje porque no lo puedo encontrar, ¿no? Claro. No lo puedo hallar. Y quizás porque no tengo modelos para encontrar Claro. esa autonomía, esto, ¿no? Hemos crecido con esa socialización. Hace un ratito nombré a Simone de Beauvoir porque estuve leyendo su autobiografía mientras pensaba en este episodio y pensaba que ella, en vez de hablar de encontrarse consigo misma, lo que dice es que después de haber pasado un año viviendo sola en Marsella, se dio cuenta que podía contar consigo misma. Es decir, que podía estar bien sola. Entonces eso también te da una autonomía de que tus decisiones futuras no estén en función de evitar la soledad, por ejemplo. Decido con autonomía. Yo puedo sola, estoy bien conmigo. Entonces decido a partir de eso. Eso también me pareció fantástico. Bueno, si me tengo a mí, entonces listo, decido libremente. No condicionada, por ejemplo, por el temor a la soledad que nos han, como decía Osa, inoculado históricamente a las mujeres. Sí, pues la idea de encontrarse consigo misma, yo la había dicho hace un rato cuando estaba pensando, pues decía, pero es tremendo, porque aparte ahí también hay miedo, porque yo digo, ¿y si quiero encontrarme y si no hay nada? O si lo que hay, total. O sea, porque eso ya es como una búsqueda que está direccionada, y esta soledad es distinta. Sí, además eso de buscarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, supone como una esencia, como algo que ya está. No, creo que en algún episodio también hablamos de esto. También podría estar la idea de construirse a sí misma, como de mirando más hacia el frente y más hacia la Sí, o autonomía. amigarse con la versión que sos también, no otra, sino esta que sos. Tal cual. Ahí decía Clarice algo, ¿no? Como ser feliz con mi soledad, algo así. Me parece que tiene más que ver con eso, capaz con una cuestión de amigarse con esa soledad. Bueno, en pos de... me sigo construyendo más fortalecida, más autónoma, más libre. Darle plenitud a este vacío, dice algo así, ¿no? Sí. Como llenar de plenitud este vacío. Bueno, hemos debatido bastante sobre este tema, quedan muchas preguntas, pero invitamos a seguirnos en los próximos episodios y a dejarnos comentarios en las redes. Queremos agradecer también a Isla Mujeres que nos prestó la música para nuestra cortina y también a Justina que nos hizo la gráfica muy hermosa. Así que bueno, síganos. Hasta la próxima. Esto fue Prototipas. ¿Te gustó? Compartilo. Para más episodios, seguinos en Spotify y en YouTube. Seguinos en nuestras redes, Prototipas Podcast, en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por escucharnos.